Vallecas, cerca de medio millón de habitantes, en su mayoría obreros y empleados. Bastantes familias que buscan en la aventura de la emigración a la ciudad una vida mejor. Gente sencilla y trabajadora. Palomeras en los años 30, en los años 40, era un erial, no era más que eran las afueras de Madrid, era una zona agrícola, no había prácticamente población asentada. Madrid terminaba en el puente de Vallecas y en un momento determinado, a raíz de la guerra civil, se produjo el fenómeno de la emigración del campo a la ciudad. España estaba en una situación económica muy precaria, la población rural malvivía en los pueblos. Unido a esto, los problemas de represión política hicieron que una gran parte de esta población emigrase a las ciudades que en aquel momento se estaban industrializando, los grandes núcleos urbanos, como puede ser Madrid, puede ser Barcelona, era Bilbao, Valencia, Sevilla, etc. En el caso de Madrid, esta población que llegó no tenía dónde poderse asentar, no había un sistema claro de acogida, y tuvieron que buscarse su propio alojamiento en los alrededores de la ciudad edificada. Una de estas zonas fue la zona de Palomeras. Esta era una zona que eran terrenos privados, esta era de propiedad privada, y los propietarios de estos terrenos vieron en esta emigración una oportunidad de hacer negocio. ¿Cómo lo hicieron? Pues a pesar de que el suelo no estaba preparado y no era apto bajo el punto de vista técnico ni tampoco jurídico para alojar viviendas o para alojar un uso residencial, fue parcelada ilegalmente y vendida también ilegalmente a esta población que acudía del campo a la ciudad. Esta población compraba estas pequeñas parcelas, construía lo que se llamaron las casitas bajas, que eran unas construcciones muy precarias, con material prácticamente de desecho, el que podían encontrar en las zonas de vertederos, etcétera, etcétera, y se metieron ahí. Todo esto se realizó con el consentimiento de la administración pública, tanto del ayuntamiento como de la administración central, que hicieron la vista gorda. Mi familia llegó, somos originarios de un pueblo de Córdoba, de las primeras migraciones, es decir, que sería en el año 54-55, a una calle que precisamente se llamaba Doctor Villalobos, un barrio de chabolas, al lado de la vía y cerca del Pozo. El Pozo era otro barrio de Pozo del Terremoto, también de migración, pero lo separaba la vía. Palomeras y el Pozo estaban separados por la vía. Y mi familia llegó ahí en estos años. Ahí vivimos en unas condiciones que yo creo que los campos de refugiados palestinos casi son mejores que aquellas. Nos alumbramos con carburo, el barro era hasta la rodilla, unas condiciones pésimas. Pero bueno, las cosas fueron mejorando familiarmente y también en la zona, pues también algo fueron haciendo, es decir, de toda aquella precariedad que había, porque no había ni agua, ni luz, ni alcantarillado, por supuesto. Y así vivir, y además cada día venían gente nueva, es decir, un barrio totalmente inestable, donde incluso los conflictos eran constantes, porque vivir en esas condiciones era muy complicado. Hubo posteriormente algunos casos ya en esta segunda etapa, en los años 60, cuando vieron que era un problema, que empezaba esto a crecer de una forma desorbitada, que intentaron paliarlo mediante el derribo de casas, venía aquí la policía, se echaba de sus casas, pero ya no lograban contener este asentamiento masivo. Y a partir de los años 60, con el modelo desarrollista impuesto por los neoliberales del Opus Dei, el franquismo empieza el desarrollismo, empieza su apertura y con la influencia también de los Estados Unidos y su apertura un poco internacional. Entonces empiezan a construir viviendas en altura, que es el hecho de San Agustín,
la Colonia Hogares y otra serie de Priconsa y otra serie. Entonces, las constructoras, alrededor de las zonas de casas bajas, empiezan a construir edificios en altura, ¿no? Hay que ver que en ese momento ya, en los años 60-65, se desarrolla un montón de barrios, sobre todo en Vallecas, de pequeñas colonias, incluidas al lado de las casas bajas. La diferencia que las nuevas construcciones tienen agua y alcantarillado y las casas bajas de los años 55 y 60 no tienen, ¿no? Miles de familias que llegan a Madrid no dispondrán de una vivienda digna. El chabolismo se extiende de una forma brutal alrededor de la ciudad. Se edifican monstruosas barriadas en la zona suburbial con un solo criterio: extraer el mayor beneficio con el mínimo costo. Son barrios creados sin apenas equipamientos y servicios. Escasean los centros escolares y sanitarios, los parques, los centros de esparcimiento y diversión. Ni siquiera existe la infraestructura que los haga mínimamente habitables. Las calles sin asfaltar, sin alumbrado público, sin alcantarillado, son los elementos cotidianos del paisaje que ha sido asignado a las clases trabajadoras. En los últimos años se desarrolla en España un amplio movimiento reivindicativo de la población de los barrios populares, principalmente por mejorar sus condiciones de vida. En este movimiento van a jugar un papel fundamental una serie de agrupaciones legalizadas, que aparecen como la única forma de organización autónoma y representativa de la población de los barrios: las asociaciones de vecinos. El barrio este de San Agustín, donde estamos y donde es el origen un poco de la creación de esta asociación, no surge hasta después de la dictadura. En el inicio, indudablemente porque se genera. ¿Quién se genera y quién participamos? Pues participábamos gente que veníamos y vivíamos, o éramos originarios del barrio, o nos conocíamos a través de otros, porque habíamos militado contra la dictadura franquista. Entonces veíamos que en nuestro barrio había los vecinos, aparte de las ansias de libertad y de democracia, también demandábamos mejores servicios. En concreto, el transporte, las viviendas y un espacio donde poder debatir ese tema. Ese núcleo inicial de un grupo de 6-7 vecinos, hombres y mujeres digo porque hay bastantes mujeres que participan en esta historia, pues empiezan a reunirse inicialmente en una parroquia, luego en otra. La parroquia que había aquí no era muy receptivo el cura que había, luego lo cambian y bueno, pues nos empezamos a reunir y a contactar y tal. Una noche vino a verme una persona aquí del barrio que yo no conocía, pero que a través de otra persona que era de Palomera Baja, que era un cura que había allí, que era el famoso chino, José Luis, el chino, pues le dio mi seña y se puso en contacto conmigo. Entonces este aparece por casa y me dice: oye, mira, me ha dicho el chino y su hermana, que era Cari, que eres un tío que, bueno, porque entonces hablaba de fiarte, de que eres un tío legal, es decir, porque tú no podías hablar abiertamente con cualquiera de estas cosas. Y entonces, pues empezamos a hablar y tal, de cómo estaba el barrio, de que si ya otros barrios tenían asociaciones de vecinos, que por qué aquí no se intentaba hacer algo. Y bueno, pues así fuimos haciendo reuniones y tal, contactando con uno, con otro, empezamos a colaborar, empezó a colaborar con nosotros, gente, pues abogados laboralistas y tal, y entonces, bueno, pues ahí fue. A mí me eligieron porque hablaba más que otros, entonces dijeron: pues mira, vamos a hacer, ya cuando empezamos a mover los estatutos, mira, tú vas a ser el presidente. Yo creo que nunca he servido así para un cargo público, pero como veía la necesidad de lo que se estaba cociendo en ese momento, y quizás era de los más jóvenes que estaba allí, bueno, pues yo fui el primer presidente. En los estatutos, tal, se presentaron los estatutos en trámite, convocamos al barrio para hacer la primera asamblea, ya empezó la gente a tomar contacto en la primera asamblea y a partir de ahí, bueno, pues empezamos ya, se crearon distintas comisiones, pues la comisión de educación, de sanidad, digamos, ¿cómo era la otra? La de los barrios, la de la vivienda, no sé, bueno, todas estas comisiones que se crearon al amparo de las necesidades que había en nuestro barrio y en los barrios colindantes. Estábamos pensando otra persona y yo de montar la asociación, cuando esta fue la época, pues, cuando pasó lo de los abogados Tocha en el 77.
Y bueno, pues en un momento que íbamos allá planteándolo, alguien se nos adelantó, que fue el grupo que ha venido delante de mí, y me dijeron, bueno, que, no, que ya estamos con ello. Bueno, pues fenomenal, nos enganchamos al asunto ese y bueno, pues navegamos ahí en una época pues que poner aquello en marcha no era nada fácil. Cada uno se involucró en lo que pudo o en lo que tuvo realmente valor, porque ahora es muy fácil hablar de todo esto, pero yo cuando oigo así algunos comentarios de gente de ahora, de que aquello no sirvió para nada, que si tal, pues me hubiera gustado verlos en aquella situación, que hacer la mínima cosita, cualquier salto, cualquier mínimo acción de protesta, bueno, la represión era terrible, es decir, o la cárcel, claro. El hacinamiento de las chabolas parece haber servido de modelo a ciertas inmobiliarias para el diseño de las viviendas populares. Se caracterizan por su mala construcción, sus altos precios y su falta de belleza. Los nuevos barrios carecen de casi todo. Faltan colegios, guarderías, locales para la juventud y para la tercera edad, parques, mercados. Los transportes, insuficientes y mal acondicionados, hacen que el tiempo se consuma en largas colas. Pasado este periodo, que lo podemos un poco caracterizar como de consolidación de la población y de frenazo a estos planes urbanísticos que intentaban echarles, se plantearon que, bueno, después de esto, ¿qué? No vamos a estar así toda la vida. Querían tener una vida digna, querían tener unas casas dignas, querían tener colegios, querían tener también servicios, querían tener también equipamientos. Entonces es cuando surgen estas asociaciones de vecinos que, al amparo de la ley del año 64, que fue una ley franquista, que se pensó para otro tipo de nuevas asociaciones, se crearon las asociaciones de vecinos. Estas asociaciones de vecinos, cuya primera asociación fue en el año 68, la de Palomeras Bajas, pues empezaron a aglutinar en torno suyo no solamente aquellos vecinos más combativos o más dinámicos, sino a toda la población residente, porque su planteamiento era un planteamiento muy claro. Dice, tenemos derecho a formar parte de la ciudad. Queremos casa aquí y ahora, y asequible a nuestras condiciones económicas. Y optaron por pensar cómo se podría desarrollar esto. Ahí es donde se produjo un fenómeno muy interesante, que fue que a través de amigos, a través de vecinos, a través de gente conocida, llamaron o acudimos a estos barrios una serie de técnicos urbanísticas, desde ingenieros, también arquitectos, abogados, etcétera, para tratar de ver qué tipo de alternativa podíamos crear entre todos y plantearle de nuevo a la Administración. Así nació una sociedad que se llamó Orebasa, Ordenación y Realejamiento de Vallecas, Sociedad Anónima, que era una sociedad anónima, pero de carácter público, en la cual el 50% del consejo estaba formado por las administraciones públicas y el 50% estaba formado por los vecinos, elegidos aquí democráticamente en las asambleas de las asociaciones de vecinos. Expropió, urbanizó, construyó y dotó de equipamientos a todo el barrio. En los 80-90 se hace toda la remodelación del barrio, termina la remodelación del barrio, que fue un hito. Quitar 12.000 viviendas fue la repera, a donde estuvimos muy enfrascados, y todo aquello, se reubica la gente y empezamos a pelear por los equipamientos, porque se hicieron 12.000 viviendas prácticamente sin equipamientos. Se empezaron a resolver problemas, es decir, pues, lo primero, se bajó el autobús, que antes solamente se quedaba en la primera fase de la colonia, se bajó hasta la segunda fase de la colonia,
luego el alumbrado, se hicieron una serie de manifestaciones y presiones, el asfaltado de las calles. Luego hubo una lucha aquí muy importante que fue la del cuarto cinturón, la M40, que esto lo querían hacer muy próximo a la colonia. Y ahí sí que realmente la colonia le echó, vamos, la asociación le echó ganas, porque había que parar las obras y había que tener bronca con la policía y con los camioneros. La M40, esto la diseñaron pegada prácticamente al borde oeste, al borde este esto del barrio, es decir, pasando por el barrio de Sandy, por el barrio San Agustín, y con un nudo que estaba además encima del pozo del tío Raimundo. Cuando empezaron las obras, los vecinos, ni cortos ni perezosos, se pusieron delante de las máquinas y dijeron que por ahí no pasaba esto la M40, que no podían, desde luego, entender cómo se podía estar con una vía rápida como era esa, pasando por debajo de sus casas. Esa lucha que costó bastantes disgustos, hubo detenidos, vino la policía, se logró que el director general de carreteras de aquella época viniese aquí al barrio y se le explicó por dónde podía ser el trazado hasta la M40. El resultado que tenemos es que la M40 en este momento se ha desplazado al borde del polígono industrial, y entre la M40 y el barrio hay un parque fantástico que es uno de los mejores equipamientos que tiene en este momento Madrid, aquí como zona verde. Y empezamos con la rehabilitación. ¿Qué conseguimos con la rehabilitación? Pues conseguimos poner ascensores, no todos los que queríamos, porque la mala ley de la propiedad horizontal hace de que unos cuantos pocos impidan en muchos momentos de que se ponga el ascensor. Seguimos en la idea de que eso tendrá que caer, de que se haga por ley. Hay gente que está secuestrada en su propia casa. Y bueno, pues hemos conseguido que el 70% del barrio se haya rehabilitado. Hemos tenido problemas con una administración que la llegada de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid fue desastrosa. Ahí estamos en una lucha, no vamos a abandonar, vamos a seguir peleando. Hemos hecho una querella contra el consejero de la Comunidad de Madrid responsable de la vivienda, con Pablo Cabero, y estamos en ello. Todavía no hemos tirado la toalla. Yo pienso que tenemos que cobrarlo. Es decir, la razón no tiene más que un camino. Y por ejemplo, lo que han pretendido hacer con el bar de la esquinita, que es un hombre que lleva 40 años metido en un tema de alquiler, y porque a estos señores se les antoja, lo quieren arrasar, la asociación tiene que salir a defender hechos. Nosotros, la Junta Directiva que partimos en aquel momento, nos planteamos que también, además de seguir trabajando en la lucha y en la pelea por seguir manteniendo, porque ya no era en seguir más cosas, sino mantener las que teníamos. Yo creo que también pensamos que también nos podíamos permitir un poco de relajo en cuanto a ocio y a convivencia entre vecinos. Se fomentaron mucho los carnavales, hubo excursiones muy bonitas, la escuela de adultos funcionaba muy bien, había como 100 personas entre monitores y alumnos, la escuela de adultos, mucha gente incluso supuso un reto porque no sabían ni leer ni escribir, y cuando terminaba el curso sabían firmar, y eso es un halago para los que están haciendo un trabajo aquí en la Asociación de Vecinos. Hay que reconocer que aquí ha habido compañeros, Pedro Sánchez, Julio Lois y gente, José Antonio Lobo, que han apoyado siempre a la asociación, y gente que han dado todo, ¿no? No ha habido ninguna discriminación, diferencia ni remilgo entre la parroquia y la asociación. Eso ha sido muy importante, el poder estar todos a una, ¿no?
Era el párroco y al mismo tiempo pues, venía a la asociación a las reuniones, ¿no? Y entonces yo nunca tuve ningún problema, pero algunos le dan un poco de importancia o mucha importancia en el hecho de que no hubiésemos tenido nunca problemas entre la asociación y la parroquia. Y la verdad es que yo, repito, nunca tuve ningún problema. Yo me incorporé a la asociación y participaba en las reuniones, daba cuenta de las cuentas de la asociación y en la parroquia pues había mucha gente de la asociación que participaba también en la parroquia de una manera más continua o menos continua, pero había como un intercambio y nunca tuvimos ningún problema, tengo que reconocerlo de verdad, que nunca hubo ningún roce entre nosotros. Y eso ayudó mucho también creo, a la asociación. Este barrio no sería lo que es sin la asociación de vecinos y no sería sin el apoyo de las mujeres, porque las mujeres han trabajado codo a codo con los hombres y esta asociación de vecinos, que hay pocas que hayan llegado a los 40 años en este nivel de lucha y de reivindicación, pues ha merecido la pena. Ha merecido la pena y para mí ha sido muy importante. Y para mí ha sido una satisfacción que el grupo de mujeres que apenas sabía leer cuando yo vine hayan sido capaces de ponerse a trabajar codo a codo con los hombres y haber hecho un barrio como el que tenemos. Si esta asociación ha funcionado primero por varias cosas y vive después de 40 años y vive con mucha vida y con mucha actividad, es porque entre las personas no había afán protagonista de liderar y de excluir a nadie, sino era al contrario, y porque había buena relación personal, en el sentido de respetarnos, de convivir y de participar incluso en muchísimos actos. En las siguientes generaciones nos encontramos de nuevo con el problema de la vivienda. Familias con recursos limitados, gente obrera y con dificultades de acceso a la vivienda. ¿Qué hizo la asociación de vecinos? Continuar atendiendo estas necesidades y desde aquí, con el grupo de gente joven que nos movíamos en aquella época, se promovió desde la asociación de vecinos una cooperativa, Cojovipal, una cooperativa juvenil de vivienda pública en alquiler. Ahí agrupa el concepto de lo que se estaba solicitando. Era vivienda pública en alquiler gestionada por los propios vecinos. Es algo muy singular, que no había habido ningún proyecto en Madrid. Hubo algo en Orcasitas, paralelamente, y el proyecto de Vallecas se consiguió sacar adelante y optamos a él, cooperativas de Vallecas, que somos nosotros y una de Sandy y otra de Arganzuela. Ti activista, ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón, ti activista, ti corazón, a ti optimista de la asociación, yo creo que las asociaciones de vecinos, de no existir, habría que inventarlas. Es decir, las asociaciones, la labor de la asociación, nosotros intervenimos un poco en todo, no hacemos milagros. Pero cuando hay algo en este barrio que pasa, nosotros vamos a echar una mano. En la mayoría de los casos se nos atiende, en otras, si no, pues allá, pero en el 99,9% de los casos, porque esta asociación ha ido de triunfo en triunfo, en todas esas cosas. Que una asociación de vecinos es muy importante en un barrio. ¿Para qué? Pues para conseguir muchísimas de las cosas que hasta ahora mismo hemos conseguido y que tenemos que seguir consiguiendo. ¿Para qué? Pues para que el barrio sea un barrio pues actualizado, un barrio que se vea un barrio joven, que no se vea también el barrio morir. Y por todo eso necesitamos una asociación de vecinos que siga luchando. Que yo creo que estos 40 años es para felicitarnos mutuamente, para celebrarlo satisfactoriamente y darnos la enhorabuena a todos, ¿no?
Y yo creo que hacer justicia con todos los que estamos hoy y los que no están, ¿no? Con toda la gente que ya ha desaparecido, pero que han dejado aquí los mejores años y han dado los mejores años de su vida. El ser agradecido, yo creo que eso es fundamental siempre. Y darnos cuenta que uno solo no consigue todo esto, ¿no? Estamos a 40 años de toda esta historia, probablemente más, en algunos casos más. Pero bueno, estos 40 años, desde luego hay una cosa muy clara, han merecido la pena. Es decir, este esfuerzo colectivo, este esfuerzo de tantos vecinos, de tanta gente anónima, de tantas personas que han dedicado horas y horas a esta mejora de las condiciones de vida de todos, como todos convencidos, ha sido una experiencia que bajo mi punto de vista ha sido, bueno, por un lado absolutamente necesaria, pero por otro lado totalmente replicable. Si no hubiese sido por la asociación y si no siguiese existiendo este tipo de asociaciones, este barrio no seguiría conservándose como está aquí en este momento. Aquí tenéis vuestra casa y tajo para trabajar, que no nos falta. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón, a ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Lo mismo te movilizan manis antiimperialistas, lucha obrera o feminista, que el fregado solidario paralizando un desahucio en un portal, acariciando un futuro sin Dios ni amos ni muros, galopando contra el viento, dedicándole tu tiempo al personal. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón, a ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón.